Hola, muy buenos días. Mi nombre es Raúl Talabar y pues hoy tengo el placer de poder asistir con ustedes a esta capacitación. Les agradezco muchísimo el que estén pues dedicando parte de su tiempo a poder conocer un poquito más a CDC Group y a Ideal Industries y lo que le ofrecemos. Y para mí es todo un honor y un placer el poder mostrarles pues ciertos aspectos de la vida laboral que normalmente damos por sentados o que no les prestamos atención y son realmente importantes. De hecho, la idea del día de hoy es la importancia de pues, la verificación de las instalaciones eléctricas con el equipo adecuado. Todos sabemos de que normalmente uno va al trabajo y pues con lo que tiene que sacarlo adelante, ¿no? Y lo más rápido posible. Ahora vamos a ver pues que es cierto hasta cierto punto, no es completamente así. Y bueno, pues concienciar de la necesidad de hacer el trabajo de la forma adecuada. El que no sea, el que lo haya hecho siempre de cierta manera, sin problemas, no significa que siempre vaya a ser así. Y a consecuencia de esto, pues evitar que esa primera vez que sucede algo, pues que sea la última, ¿no? De todas las ocasiones. O sea, realmente la idea es proteger lo más importante de una empresa, que no es el dinero, sino es quién genera el dinero, que es el empleado. Que también, pues, ¿qué ofrece Ideal para poder llevar a cabo todas estas tareas de forma segura y eficiente? En México tenemos una ley que protege al empleado y es la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo con el artículo 473, pues se definen riesgos de trabajo como los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Esto, pues en ocasiones me han preguntado si esto es cierto, porque normalmente se supone que la ley es el empleador, ¿no? Sí tenemos una ley que protege al empleado y sí tenemos una ley que lo que procura es precisamente que el empleado pues, se encuentre en óptimas condiciones. Tenemos, por desgracia, pues estadísticas que nos hablan de la realidad. Todos sabemos o hemos oído o hemos sufrido en alguna ocasión algún accidente laboral y tienen que saber que pues, estos accidentes laborales pues, se dividen en tres grupos, de los cuales dos prácticamente se desconocen. El más conocido, pues el 77%, el más grande, el grupo más grande son los accidentes en el propio trabajo. Pues cargando algo me puedo hacer un daño, pues utilizando una herramienta me puedo hacer un daño, pues puede caer algo encima, puede suceder mil cosas, ¿no? También hay algún gran desconocido que son los accidentes en el trayecto. Esta ley también cubre esa parte que es el trayecto que va de diario de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Esto el 99% de la población lo desconoce y el trayecto, que ya no voy a entrar en materia de especificar exactamente cuál es el trayecto que debe ser, a grosso modo, entre otras cosas, pues no es ni tampoco mi especialidad, pero sí, a grosso modo, es el trayecto al trabajo es más o menos la ruta más corta que hay entre el trabajo o la ruta que se sigue diario todos los días. No es esa ruta que hoy me desvío para visitar a mi compadre, de camino me echo unos taquitos y regreso y tardo media hora más. No, es lo que va de tu casa al trabajo y trabajo a tu casa de forma lo más directo posible. Y también otro gran desconocido que en ocasiones, lamentablemente, incluso nos culpamos a nosotros mismos, que son las enfermedades del trabajo. ¿Qué son enfermedades del trabajo? Uno piensa con enfermedades sencillamente pues una pulmonía, un resfriado, un contagio, lo que sea. Realmente, enfermedades del trabajo también se consideran a todas esas enfermedades derivadas de tu actividad laboral, como puede ser el respirar gases tóxicos, el respirar partículas o polvo tóxico, o incluso la acción repetitiva con una herramienta no adecuada que puede generar dolores musculares, puede generar tendinitis, los tendones cargados o incluso algo tan sencillo como una silla inadecuada, tamaño inadecuado o forma inadecuada, que puede generar un dolor de espalda que puede llegar a ser crónico o que puede derivar un desviamiento de columna, etcétera. Que es algo que uno no le presta atención, pero con la suma de los días y los años hacen que sí se produzca ese tipo de enfermedad, lo que al final uno dice, no, pues es que me estoy haciendo viejo, cuando realmente simplemente es cambiar de silla, algo tan sencillo como eso. En nuestro día a día tenemos, pues, ya sea en casa o en el área laboral, existen gran número de trabajos que implican riesgos de contacto con la electricidad, que es lo que nos vamos a centrar hoy.
la electricidad y pues los riesgos que genera al trabajar con ella. Sabemos que es algo muy común. Todos los días nos levantamos, tocamos el switch, encendemos la luz y lo hacemos de una forma automática, ¿no? Ponemos el microondas dándole un botón y ni pensamos en ni siquiera cómo funciona. Sabemos que pues, le llamamos la luz y ya está. Realmente esa luz, esa corriente, pues tiene cierto riesgo siempre y cuando no sea tratada de la forma adecuada. Los riesgos derivados de este tipo de luz, de corriente, pues son los incendios y explosiones y las electrocuciones, que son choques o descargas eléctricas. El primer grupo, que es el incendio y explosión, pues afecta a personas, bienes, instalaciones, etcétera. Y el segundo grupo, en la electrocución, es algo que va directamente y afecta directamente a la persona. En ambos lugares, en ambas clasificaciones, el peor caso es que siempre afecta a la persona y es lo que realmente tenemos que evitar. Como siempre decimos, el dinero viene y va. Los bienes materiales pues se pueden reemplazar, se pueden reparar, se puede incluso mejorar, pero los daños que se provocan a las personas pueden ser malos. En el aspecto de que pueden dañar el sistema nervioso, pueden incluso provocar infartos, pueden provocar decesiones, pueden provocar muchas cosas que realmente es como digo, lo que siempre olvidamos es que lo importante es la persona, ¿no? La vida humana. En tercer lugar, tercera causa de muerte en la industria es el fenómeno del arco eléctrico. Casi todos hemos oído hablar de ellos, pocos conocemos casos reales de daños de arco eléctrico y casi ninguno lo ha visto, ¿no? Pero eso es lo que precisamente puede que mate más, ¿no? El que lo tengamos como algo lejano, algo que no nos va a pasar a nosotros, algo de llevo años trabajando en el medio y nunca me ha pasado, y es lo que tenemos que evitar, esa confianza que se genera del desconocimiento. Y una de las cosas que desconocemos es que el arco eléctrico representa uno de los accidentes más comunes y más peligrosos del sector eléctrico. El choque eléctrico, como descripción, ocurre siempre que existe una diferencia de potencial, o sea, esa diferencia que hace que vaya las cargas eléctricas de un lugar a otro y que pues, se producen en el cuerpo de una persona en el contacto con el equipo o el conductor que se toque, de modo que cuando fluye la corriente de un punto a través de otro, pues, o de un cuerpo cualquiera, pues la persona es el conductor, ¿no? Eso es lo que llamamos una descarga eléctrica, un toque, un choque, etcétera. Cabe mencionar que el arco eléctrico es de los accidentes más comunes y menos visibles. El arco eléctrico puede ser ocasionado por muchas causas, entre las que se encuentran algo tan sencillo y que no le prestamos atención, que es la presencia de polvo, las impurezas, la corrosión, la condensación en las instalaciones, etc. Ni siquiera le prestamos atención, pero como les digo, el polvo en el ambiente se convierte en un conductor y hace que se pueda magnetizar el aire sin darnos cuenta. No estamos hablando de que, como las películas, se peguen los metales, sino que simplemente aumente la conductividad y se facilite en gran medida, o sea, se facilite lo suficiente para que haya ese tipo de arco eléctrico, que realmente es lo que a toda costa debemos de evitar. Incluso caídas de herramientas, etc. La cuestión es que ese arco, lo vamos a ver ahora, voy a poner un pequeño video, les adelanto de que no termina mal, simplemente es una situación que sucedió en el que pues todo salió bien, pero para que vean que el arco eléctrico sí existe y que es algo a temer y a respetar. Aquí vemos pues dos personas trabajando con cableado eléctrico, están utilizando pértigas aisladas, o sea, están manteniendo la distancia. Con esa distancia están poniendo entre el cableado y la persona un aislante, que es lo que se debe de hacer, y llevan material adecuado. Llevan casco, si se dan cuenta, bueno, no llevarán anillos, no llevarán relojes ni pulseras, no llevarán lentes metálicos, sino de plástico, para evitar que esa cosa que están viendo ahí se les acerque de más. Entonces, la idea es que esa cosa que han visto, ese arco eléctrico, pues habrán dado cuenta es letal. Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones. Aquí se ve, busque este video en concreto porque se ve grande, es muy visible, pero tengan en cuenta de que no siempre es así. Puede ser mucho más pequeño, puede sencillamente ser por acercarse a un transformador eléctrico, puede ser por acercarse o porque haya en el ambiente mucho polvo y sea algo mucho más pequeño o menos visible,
y menos llamativo, pero igual de letal, que es lo que les digo, el arco eléctrico es la tercera causa de mortandad en los trabajos con electricidad. Algunas de las normas que regulan y prevén este tipo de riesgo de arco eléctrico son reglamentos que están en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo, en la NOM, y eso que trata sobre el Reglamento de Instalaciones Eléctricas en los centros de trabajo y sus condiciones de seguridad, también de la NOM. O sea, esto es algo que está previsto y que se debe de seguir. Y les recuerdo que la NOM no es algo opcional, es algo que es por ley, hay que seguir. Entonces, realmente, eso que decíamos de la última palabra o la ley es el capataz, es hasta cierto punto. De hecho, el capataz es el responsable, el patrón es el responsable de que se cumpla esta NOM para que no suceda ningún tipo de riesgo y poder seguir teniendo a trabajadores capacitados y no cada vez trabajadores nuevos, ¿no? Estas NOM regulan también equipo de protección personal y la selección y uso y manejo en los centros de trabajo. Hablando de los estándares internacionales, al decir internacionales es que pues tenemos, por ejemplo, la IEC, que es internacional, abarca todos los países. Tenemos la NFPA, que también cubre aquí en México. Tenemos la STM para Estados Unidos, la OSHA, que de hecho la gente confunde mucho, pero la OSHA no hace normas, sino lo que hace es una recomendación directa, y la palabra es recomendación directa de qué tipo de equipo se debe de utilizar y cómo se debe de utilizar para que se mantenga la salud del trabajador. A lo mejor aquí no la conocemos, pero en Estados Unidos es un gran peso pesado. No hace normas, pero sí se puede decir que sí dice cómo usarlas y cómo deben de ser los aparatos. Y, de hecho, muy pocos fabricantes alcanzan el nivel de exigencia de la OSHA. Ahora bien, ¿qué es trabajo seguro? Pues la actividad que representa cero riesgos. Normalmente es muy difícil alcanzar ese número, que es el cero, y el menor riesgo posible para mi integridad física. ¿Qué es el trabajo eficiente? Pues realizar una actividad optimizando los recursos disponibles. En otras palabras, eficiente podemos llamarlo trabajo de calidad y rápido y cuidando mi integridad física, optimizando el recurso más valioso, que es el recurso humano. Que se nos olvida siempre. Pensamos que después de mí van a haber 500 más en la fila. Pero realmente también tienen que tener en cuenta que capacitar a 500 más pues tiene un costo, ¿no? Y siempre existe el error humano. Así que el trabajo eficiente es la suma de la calidad, de que sea un trabajo rápido y además cuidando siempre mi integridad física. Ahora bien, ¿qué ofrece ideal para llevar a cabo este tipo de trabajo eficiente? Tenemos pues que nosotros somos fabricantes desde 2016, significa de que tenemos ya 105 años en la industria y nos hemos dedicado a proporcionar herramientas y equipos que garantizan un trabajo seguro y eficiente en el mercado eléctrico de baja tensión. Ese es nuestro punto fuerte, baja tensión. El objetivo es minimizar o eliminar el factor de riesgo que se han diseñado las herramientas e instrumentos que brindan protección contra descargas eléctricas. Entre estos se encuentran las herramientas aisladas o aislantes, como están viendo aquí a la derecha. O bueno, ambas herramientas son aisladas. Tengan en cuenta que nosotros estamos en el mundo laboral, no somos aficionados, no somos aprendices, significa de que estamos la mayoría del tiempo laboral, estamos trabajando con esto y normalmente estamos utilizando entre 6 y 8 horas, a veces más, pues herramientas. Entonces deben de pensar de que las herramientas ya a partir de 6 horas o 5 horas, ya de hecho menos, yo recomendaría a partir de 1 hora la misma herramienta continuamente, debe de ser ergonómica. Tenemos la mala idea en la cabeza o la idea vaga de que una herramienta ergonómica es una herramienta más cómoda. No, realmente el que sea ergonómica es que significa de que está protegiendo mi salud contra las enfermedades derivadas precisamente del trabajo, que es lo que mencionaba antes, de que, por ejemplo, al utilizar una pinza continuamente o una desforradora continuamente, pues se me pueda llegar a dañar los tendones de la palma, creándome una tendinitis, la enfermedad del túnel carpiano, ¿no? Es este tipo de lesiones generadas o derivadas directamente de estar trabajando con una herramienta que no es ergonómica. Es cierto que las herramientas ergonómicas, como efecto secundario, son más cómodas,
pero no olviden que la idea de la herramienta ergonómica es que proteja mi salud y proteja mi cuerpo, ¿no? Ahora bien, las herramientas aisladas pues tienen doble aislamiento, las de Ideal tiene certificado para 1000 volts corriente alterna y 1500 volts para corriente continua. Cumple una serie de normas, de hecho pocos fabricantes cumplen todas las normas que son importantes, por así decirlo, en distintos lugares. Tenemos la STM, la Internacional IEC, cumple con la OSHA, como les decía que prácticamente muy pocos fabricantes llegan a cumplir todos los requisitos de la OSHA, y la NFPA. Además, certificaciones UL y BDE clasificados y certificados, tanto los alicates como los placables. Muchas veces tenemos en mente de que una herramienta que tiene un mango grueso pues ya es suficientemente buena. La realidad es que no es eso. No es que tenga el mango grueso, es que esté certificado. El certificado no es un papelito o un sello para presumir. El certificado es una garantía de confianza de que esa herramienta va a cumplir con lo que me están diciendo de que está aislada o de que va a cumplir con los requisitos que sea que cumpla esa norma. Entonces, exijan herramientas certificadas y no las herramientas que me dice mi compadre, pues es que tiene el mango gordo, es buena. No, esa herramienta que es certificada es buena. Tenemos que toda herramienta aislada debe cumplir cabalmente con lo establecido en la norma internacional IEC 60900, que son para trabajos en tensión. Herramientas manuales para trabajos en tensión de 1000 volts en corriente alterna y 1500 volts en corriente continua. Tenemos que las herramientas que cumplen con lo establecido en la norma deben indicarlo portando el símbolo internacional que así lo certifica, que son los dos triangulitos con ese fondo naranja. En una primera aproximación, en su composición, la herramienta aislada suele contar con una base de acero, que es lo que es la herramienta en sí, la cual está cubierta con una capa gruesa fuertemente adherida al instrumento de alto nivel dieléctrico, lo que es el forro, ¿no? El mango, ese de color naranja. Adicionalmente, se superpone un recubrimiento de material plástico, pues que le da la presentación final a la herramienta, brindando a su vez, pues en el mejor de los casos, un agarre ergonómico. O sea que esta herramienta que nosotros vendemos son la herramienta adecuada porque pues, hace la función que tiene que hacer, que es la base de acero, tiene un mango aislado y además es ergonómica de manera de que protege de que vaya a acabar teniendo con el uso continuo de la herramienta un tipo de enfermedad, como les decía, que normalmente lo achacamos a los años, lo achacamos a la mala postura, lo achacamos... Al final siempre nos acabamos echando la culpa, cuando realmente puede ser sencillamente cambiar una herramienta por otra y la herramienta que siempre se ha estado utilizando ha sido mala y la diferencia entre una y otra, hablando a nivel económico, era muy poquito, ¿no? Tenemos también las herramientas, pues tienen mandíbulas y bordes de corte endurecido con láser para mayor resistencia y durabilidad. Son herramientas que están pensadas para durar. O sea, obviamente tienen un costo y esa herramienta se tiene que pagar a sí misma con la vida laboral que tengan. Significa de que deben de durar mucho para que se paguen y además, pues a más duren, más económicas salen, porque no tienes que reemplazarlas. El aislamiento moldeado proporciona una unión permanente. Muchas veces pensamos de que agarramos la herramienta y como tiene el mango gruesecito podemos jalar y sacarlo. Eso es muy mal indicador de la herramienta. Es el peor indicador, de hecho. Así que si ven una herramienta que se le sale el mango así de fácil, sencillamente ni la usen. Esa es mi recomendación directa como persona que trabaja en el mundo eléctrico. Las cosillas de acero para herramientas de vanadio cromado templado están súper endurecidas para obtener la mayor calidad. Les comento que el acero que nosotros utilizamos, que es, como comentaba, el cromo vanadio, es un tipo especial de acero formado por aleaciones que se compone, o se conoce más bien como ASTM A231 en la nomenclatura industrial, cuya característica es que es estructuralmente fuerte, y estructuralmente fuerte significa que tiene gran dureza, o sea, muy superior a la dureza conocida por el acero forjado, y pues le permite soportar una fatiga alta y el desgaste. De ahí que, como decía anteriormente, la herramienta tiene una muy alta durabilidad. No es un acero estándar, no es un acero común, es mucho más duradero que el acero templado y además está endurecido con láser, aparte de la importancia que tiene la aleación con vanadio. Los mangos son ergonómicos, que ya sabemos que es muy importante, de alta visibilidad, pues para máxima comodidad y control.
Los mangos texturizados, además, pues proporcionan un agarre seguro y el hecho de que sean texturizados, que pues aquí no se ve muy bien en la imagen, pero tienen así como si fuesen unas bolitas, una piel de leopardo, que lo que hace es que no se me resbale. O sea, no, una herramienta que se está trabajando con un voltaje de 1000 volts, pues no debería de caerse de las manos bajo ningún concepto, ni debería de resbalarse. Entonces son resistentes a la transpiración, al agua, al aceite y a productos químicos. O sea, está pensada para que sea nuevamente duradera, sea ergonómica para que cuide mi cuerpo y aparte pues tenga gran agarre y sea fácil para que no se me resbale, ¿no? Este tipo de trabajos. Pruebas y mediciones eléctricas. Ahora vamos a pasar del mundo de las herramientas al mundo de las pruebas eléctricas o los probadores. En Ideal contamos con una amplia gama de multímetros, pinzas amperimétricas, voltímetros, medidores de tierra, probadores de diagnóstico. Tenemos mucho tipo de probador, incluso muchos que son desconocidos y que realmente a mí me llaman la atención porque son joyas ocultas. Trazadores de circuito y localizadores de interruptores y probadores de rotación de motor. Ahora entraremos en una descripción de algunas herramientas que realmente se desconocen. Uno piensa muchas veces que pues simplemente es comprar herramientas que no se necesitan y te das cuenta de que la herramienta es un generador de negocio. Yo siempre digo que uno no debe de batallar para trabajar con la herramienta, sino que la herramienta debe de trabajar para uno. Te tiene que hacer la vida fácil, ¿no? Por así decirlo. El que te lo haga fácil te va a mantener contento, el que te lo haga fácil va a hacer que termines tu trabajo antes. Que te lo haga fácil significa que vas a terminar tu trabajo con una mejor terminación y presentación, que es lo que quiere el cliente, rápido y bien hecho. Además, todas estas herramientas pues cumplen con la norma de seguridad de Comisión Electrónica Internacional, la CEI, y pues son categoría 3, categoría 4. Lo de CAT o categoría se refiere a la categoría de sobretensión en la que están clasificados los productos de acuerdo con el nivel de seguridad que manejan, tanto para el equipo como para el usuario que lo manipula al hacer mediciones eléctricas. ¿Cómo aseguro? La verdad es una pregunta, ¿cómo aseguro una verificación que sea segura, en la que mi integridad no se vea comprometida? Pues hay varias cosas que uno tiene que tener. Uno es que el uso de la herramienta debe ser aislada, tiene que ser certificada, obviamente. Como les decía, el que tenga el mango grueso no es el indicador realmente, sino es el certificado que dice que ese mango sí es realmente aislante y además que tiene que ser ergonómico. Y eso hablando de herramientas. Y si se trata de equipos de medición, pues que debe de cumplir con la norma internacional IEC, que es la que estábamos hablando, ¿no? El de la Comisión Eléctrica Internacional. Ahora vamos a ver, así por encima, a grosso modo, la clasificación de lo que he dicho antes, que es el CAT, o la categoría. Tenemos que el CAT 1, que es el más seguro, entre comillas, es el que tiene, más bien el que presenta menos riesgos, es el mundo o la sección de la electrónica, que es pues, los aparatos que están conectados directamente al enchufe, como puede ser un cargador de celular, que lo tenemos todos los días, una televisión, en este caso se ve una cafetera, ¿no? El CAT 2 es la clasificación de las cargas conectadas a tomacorrientes monofásicas. Estamos hablando de aparatos un poquito más grandes, ¿no? Pero realmente es a través de una toma de corriente, por ejemplo, una casa, una oficina, un laboratorio. Después, en categoría 3, según la sobretensión de la IEC 6101, tenemos que son la distribución trifásica, incluyendo iluminación comercial y monofásica. Es decir, que cada una incluye las anteriores. Y después tenemos la que tiene mayor riesgo, que es la categoría 4, que son las 3 fases de conexión de servicio de energía eléctrica o cualquier conductor externo, lo que viene directamente de la CFE, por así decirlo, o lo que está conectado directamente a la corriente de la CFE. CFE o la empresa que nos proporcione la distribución eléctrica, los transformadores, los centros de carga, etcétera. Todo esto, pues para indicarles, viendo un poquito más, más a profundidad, pues dependiendo de la proximidad de una instalación eléctrica a la fuente de sobretensión, pues la IEC o la CEI define las 4 categorías, como decíamos. Aquella parte de la instalación eléctrica en la que está la intemperie, podemos decir es categoría 4, puede recibir una descarga eléctrica directa de la zona de la categoría 4.
La instalación eléctrica bajo una acometida o en el interior de un edificio o fábrica, se puede decir que ya tienes esa cobertura, ese filtro, realmente, son palabras que no me gustan, ese atenuador, más bien es la palabra, que es la propia instalación eléctrica, se puede decir que se va reduciendo lo que viene de la acometida de la calle, la carga pura, ya se va viendo atenuada porque ya ha entrado dentro de la instalación eléctrica y se va reduciendo por la cantidad de dispositivos que hay, ¿no? Como pueden ser los centros de carga, los transformadores, etcétera. Y a eso es la categoría 3. Se puede decir que la sobretensión ha sufrido una etapa de atenuación, por ejemplo, a través de los transformadores de entrada. Y después, pues si aumentamos las protecciones o vamos haciendo este tipo de atenuaciones, limitamos la cantidad de energía que puede circular a través de la red eléctrica, reducimos entonces a la categoría de instalación 2 o categoría 2. Por ejemplo, un enchufe de pared o instalación doméstica, y los equipos electrónicos normalmente pues, suelen ser la categoría 1, ¿no? Hemos ido de menor a mayor y de mayor a menor, ¿no? Para que te quede un poquito claro, porque ahora todo lo que vamos a ver está relacionado directamente a las categorías y tenemos que tener un poquito más claro. De medición, el más clásico, el más conocido, pues el multímetro, y vean cómo está clasificado para categoría 3 hasta 1000 volts y categoría 4, que es la parte de la intemperie, que decía la carga pura, que viene por la acometida, hasta 600 volts. Hay mucho multímetro en el mercado que realmente pues, te pueden dar mediciones más o menos precisas y que se pueden utilizar, ¿no? Que normalmente pues, suelen ser los económicos, pero vean que realmente siempre tienen que tener pues, un equipo que está clasificado y certificado para categoría 3, categoría 4, como vemos en este caso, que nuestros equipos pues, tienen ese tipo de clasificación y lo podemos ver aquí en el propio equipo, pues, que te indica a la hora de tú conectar las puntas de medición a dónde puedes más bien conectarte. Aparte de que son seguros y de que son duraderos, pueden ver que tienen 2 años de garantía, pues ya viene el resto de comodidades o de accesorios, perdón, de mediciones que te hacen adicionales, como pueden ser mediciones de alta precisión, como las de RMS auténtico, detección de voltaje sin contacto, y están viendo otro tipo de seguridad adicional de que simplemente acercando el multímetro a la corriente, sin tener que tocarlo, ya te dice si el cable está energizado o no está energizado, el cable o dispositivo, si tiene o no tiene corriente. Eso es muy importante porque pues, si no hay contacto, pues mejor, ¿no? Más seguros estamos. Tiene medición de capacitancia, frecuencia, gráfico de barras analógico para hacerlo un poquito más fácil a la vista, y etcétera. Una serie de mediciones adicionales. Pero lo importante, hablando de seguridad, es certificado para categoría 3, certificado para categoría 4 y además detección de voltaje sin contacto y aparte pues es preciso, ¿no? Tiene todas las mediciones que uno necesita de forma precisa. También tenemos las pinzas amperimétricas, ya que están pensadas para voltajes un poquito más altos. Los multímetros todos se hacen hasta 10 amperes. Inge, no lo escuchamos. Hola, hola. Ahora sí. Ok. Sí, me salió el mensajito de que se ha reconectado el audio. Les decía que los multímetros, todos están hechos a nivel mundial hasta 10 amperes. 10 amperes es suficiente, pues, peligroso, hace daño. Entonces, pero de todas formas, hay necesidad a nivel mundial también de mayor cantidad de energía, que solo 10 amperes. Entonces, hay que hacer un nuevo tipo de probador, pues, que te dé mayor seguridad. Por eso se hacen este tipo de pinzas amperimétricas. No es que sea por comodidad el simplemente rodear el cable y que te diga el amperaje que hay, sino se hace por seguridad. Y nuestras pinzas amperimétricas las tenemos hasta 1000 amperes. Tenemos varios modelos, desde 200, 400, 600, 660, 1000 amperes y alguno más que posiblemente se me haya olvidado. Pero la idea de este medidor es nuevamente que haya seguridad. La idea es que tú puedas hacer la medición del cable simplemente, como ven en la imagen de aquí abajo a la derecha, rodeando el cable sin ni siquiera tener que tocarlo. Y el dispositivo tiene la capacidad de ver la carga que está pasando por el cable por el campo magnético que genera. Así que tenemos ese nivel adicional de seguridad.
Pero en ideal vamos un poquito más allá. Además de tener su categoría 4, su categoría 3, hasta 600 o 1000 volts, respectivamente, tenemos, pues normalmente este tipo de probadores se suelen utilizar también en centros de carga, lugares angostos, en los que no hay tanto espacio y pues es necesario buscar una manera de poder seguir viendo la pantalla sin tener que acercar la cabeza, ¿no? Yo, si tengo pocas cosas claras en la vida, es que no quiero acercar la cabeza a un lugar que hay 1000 amperes, ¿no? Entonces, lo que tiene este tipo de probador, obviamente, siguiendo siempre todas las normativas de seguridad y más si se pudiera, como los guantes aislados, como están viendo aquí, pues nosotros ponemos este tipo de pantallita, que es patente nuestra, en la parte de abajo, que se ve exactamente lo mismo que la parte de arriba. De manera de que, como pueden ver, en lugares angostos, pues no tengo la necesidad de acercar la cabeza para ver la pantalla principal, sino simplemente puedo ver la pantalla tight side, que simplemente es quitar la tapaderita y ves exactamente lo mismo que la pantalla de arriba. Hay otros probadores en el mercado que te tienen mayor carga, mayor circuitería digital. En ideal, hemos optado por no seguir ese tipo de dispositivos aparentemente más cómodos. No digo en ningún caso que sea malo, pero nuestra premisa no solo es que sea seguro, sino que sea lo más robusto posible. Entonces, reduciendo la carga electrónica, pues se reducen las posibilidades de falla con el tiempo, ¿no? O con el uso. Y la idea es que nuestros probadores pues, duren lo más posible y nuevamente que se paguen a sí mismos tantas veces sea posible. Además, tenemos otro tipo de probadores de voltaje, no solo los probadores que hemos visto hasta ahora, sino probadores que también están para uso residencial. No estamos hablando de probadores de gran capacidad, sino probadores, pues también se puede utilizar en el mundo industrial, pero más que nada están pensados para el mundo residencial y son probadores más pequeñitos y más asequibles. Por ejemplo, yo veo el de la derecha del todo, que es una especie de lapicito de pluma que personalmente pienso que todo electricista del mundo debería de tener uno con el título. Es algo que ahora vamos a ver cómo funciona y es económico y realmente es súper importante y muy básico, muy sencillo de utilizar. Tenemos, por ejemplo, ya pensando más en el mantenimiento, la seguridad y verificación, el localizador digital de interruptores. Yo creo que este es un aparato que también es muy cómodo de utilizar y la verdad tiene mucha salida en el mercado porque pues normalmente casi el 60-70% de la vida laboral de un electricista es mantenimiento, reparación o actualización. Entonces, este aparato lo que hace, su función es localizar automáticamente el disyuntor o el contacto, perdón, el breaker, para que tú puedas localizar directamente el área a desenergizar nuevamente para que sea seguro. Desenergices la zona que necesitas sin tener que estar encendiendo y apagando todos los disyuntores y no tengas que estar pues, interrumpiendo el trabajo de otras personas o molestando a la empresa que está contratándote. Este otro probador, la verdad, el rastreador de circuitos 61959, para mí es una joya y es la versión aumentada de lo que acabamos de ver. También está clasificado para categoría 3, tiene sus categoría 4. Tiene capacidad de resistir hasta 600 volts en corriente alterna y corriente directa. Yo personalmente hice una prueba en campo y pude ver cómo se le conectaban dos fases de 240 volts y el probador ni se inmutaba, ¿no? Estaba funcionando perfectamente. Es fácil de utilizar y la idea de este probador lo que hace es que puede localizar un cableado a lo largo de pues, toda su instalación sin necesidad de abrir la pared ni tú verlo. Puede localizarlo incluso detrás de las paredes. Puede localizar también los disyuntores que estás buscando, por eso dice que es la versión aumentada de la anterior, e incluso cableado enterrado hasta casi 1 metro de profundidad y, bueno, pues también sirve para localizar circuitos abiertos o cortocircuitos también. Sí, como pueden ver, la forma de utilizarlo es muy sencilla. Se conecta el inyector
al enchufe, genera una carga que creo que era de 32 kHz, que está pensada para que no afecte incluso ni a equipos sensibles. Hablando de equipos sensibles, puede ser laboratorios, hospitales, etcétera, no les va a afectar. Y el rastreador, que es la antenita que tiene el señor, va a localizar, pues imaginen que esto es un cable que va detrás de la pared, no se ve, está con la manguera dentro de la pared, y tú puedes estar localizando o rastreando el cable simplemente moviendo la antena, de manera de que va pitando a medida que está pitando más rápido, a medida que se acerca el cable, que está marcado con esa frecuencia que produce el inyector, y va pitando más lento a medida que te va separando. De manera de que es realmente útil el poder llegar a una instalación y, pues si no tienes, por ejemplo, el mapa plano unifilar, pues no es necesario, no importa, no hay problema, porque lo vas a poder rastrear el cable y vas a encontrar cosas que normalmente no se van a ver. Tenemos también personalmente para mí es una joya, es un analizador de circuitos y su función es conectarlo a un enchufe y te va a decir todas las intimidades de ese enchufe. ¿Qué son las intimidades? Pues te va a decir el voltaje que hay en el momento. Es muy sencillo de utilizar, como pueden ver tiene 3 botones y uno de los 3 botones es el hacer la prueba de GFCI. Te va a decir primero tiene mucha precisión, es mediciones RMS auténtico o RMS eficaz, te dice el voltaje pico. Es tan sensible que no significa delicado, sensible significa de que es capaz de detectar la carga que se produce por la proximidad de los cables entre la fase y el neutro y la fase y la tierra. Y te dice pues, el voltaje que se pierde por ahí. Es capaz, que es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, de con el cable energizado decirte la resistencia que tiene el propio cable. Esto es muy bueno porque puedes llegar a una instalación y a mí lo que me gusta es que es un generador de negocio. Lo enchufas y te dice la resistencia que tiene la fase, la resistencia que tiene el neutro y la resistencia que tiene la tierra. Y como saben por norma, la tierra debe de ser el cable que tiene menor resistencia o es más conductivo, sin necesidad de abrir el enchufe, sin necesidad, perdón, el contacto, sin necesidad de abrir la pared, sin necesidad de ver siquiera el cable. Llegas, lo conectas y puedes decirle al cliente, no tienes tierra, porque te dice si tienes o no tienes cable de tierra. Si tienes tierra, pues la resistencia, pues si es mayor que el resto de los cables, pues por norma y por seguridad, ese cable debe de ser reemplazado en el momento porque es un cable que no va a hacer jamás la función de seguridad de la tierra. Es tan interesante este aparato, realmente no sé cómo lo hace, esto ya habría que preguntarle al equipo de diseño, que te dice qué pasaría, o sea, bueno, hay una fórmula en la NEC que te dice el porcentaje de incendio de un enchufe en función de la carga que tú le pones. Significa de que a mayor cantidad de carga, pues te va dando un número que es un porcentaje. Ese porcentaje, según la NEC, dice que si es 5% o más, esa instalación debe de ser reparada. Entonces tú conectas el aparato y le dices, pruébame una carga de 12 amperes. Y te dice qué es lo que pasaría en ese enchufe con un porcentaje de posibilidad de incendio en ese enchufe, perdón, en ese contacto. Tú puedes decirle ahora, ponme una carga de 15 amperes o simúlame una carga de 15 amperes y vas a ver cómo ese porcentaje sube. Simúlame una carga de 20 amperes y vas a ver cómo sube nuevamente. En el momento que suba con esas 3 pruebas de 5%, es requisito hacer un cambio o bien de enchufe, o bien de cableado, o bien de enchufe y cableado. Hay algo que está haciendo que ese enchufe sea poco seguro. Es una chulada, la verdad. Como les digo, es un generador de negocio. Te hace muchas más pruebas, pero estas son las más llamativas. O, por ejemplo, la prueba de GFCI, lo que haces, tú le tocas el botón en el enchufe y te hace que el breaker o el disyuntor bote. Todos pensamos que con que bote ya está funcionando, pero realmente no es suficiente. Tenemos que, según la propia norma, sabemos que un breaker debe de tardar 400 milisegundos o más, o menos en saltar o en cortar, interrumpir la corriente. ¿Por qué? A partir de los 400 milisegundos a 110 volts, el sistema nervioso se comienza a dañar. Entonces, tú vas, lo conectas, haces la prueba, vuelves a energizar dándole al disyuntor energía sin desconectar el aparato
y te dice cuánto tiempo tardó ese breaker en saltar. Ya sabemos, si el número que te da es de 400 o 401, hay que avisar al cliente de que este breaker, este disyuntor, se ve bonito, bota, pero es inseguro. Este breaker lo que hace es que si te llevas una descarga eléctrica va a botar, pero te va a hacer algún tipo de daño que puede ser temporal o permanente. Por eso digo que este es una pequeña joya que no se conoce, pero es un generador de negocios. La forma de emplearla es súper sencilla, simplemente son 2 pasos. Conectas, pones el cable, le pones el probador en ese orden. Más que nada por el tema de la seguridad, primero conectas el cable y al cable le conectas el aparato. Y 2, simplemente pulsas los botones que tú necesites para moverte por el menú o para hacer la prueba del breaker, del disyuntor. Así de fácil, no hay que hacer nada más. No necesitas cursos, ni carreras, ni títulos para manejarlo. También tenemos nuestros medidores de tierra, los conocidos como el medidor de pinza y el medidor de, ¿cómo se llama? Los llaman comúnmente de varillas, en el que pues podemos con uno ver la resistencia que está teniendo un cable, que ya sabemos que por norma si es de 10 ohms o más, si es de tierra hay que reemplazarlo, y tenemos el de la derecha que lo que nos hace es ayudarnos a encontrar esos 2 o 3 puntos de caída de potencial óptimos pues para poder hacer el aterrizado correctamente, de manera de que son un equipo perfecto que con el de la izquierda puedes averiguar si el cable está bien y con el de la derecha puedes averiguar si está bien aterrizado o si son los puntos correctos o necesitas actualizar los puntos o ponerle más sales, etcétera. Aparte tenemos secuenciómetro de 3 fases también para medidor de fase. Es muy robusto, como pueden ver. Cubierta resistente a golpes, súper sencillo de manejar, pones los 3 cables y ves cómo pues gira en el sentido correcto o incorrecto las lucecitas sabiendo si está bien o no está bien. Así de sencillo es. Tenemos también el probador de rotación de motor de 3 fases, que es la versión ampliada del anterior, que hace lo mismo, pero además identifica la secuencia trifásica y comprueba si hay fases abiertas y nuevamente es probado o certificado hasta 600 volts. Todos los aparatos que hemos visto hasta ahora, recuerden que tienen 2 años de garantía. Eso significa de que además son duraderos. Obviamente pueden durar mucho más, pero pues están garantizados hasta 2 años. Todo lo que hemos visto hasta ahora es para tú manejar la corriente de forma segura, pero hay un paso previo mucho más seguro, que es el del bloqueo y etiquetado, que nos permite el desenergizar las zonas con las que vamos a trabajar. ¿Qué significa? Llegar a un punto, una válvula, una palanca, un breaker, y podemos bloquearlo, dejarlo en off, cortar la corriente, bloquearlo y ponerle un candado de llave única. Significa que ese candado solo se abre con una llave en el mundo, que es la que yo tengo, y solo yo, cuando termine de trabajar, voy a poder abrirlo nuevamente. De manera de que se evitan accidentes de que llegue cierta persona por desconocimiento, si no hay ninguna etiqueta, no hay ningún candado, y energice sencillamente pues para ver o para poder encender las luces o para prender una máquina sin saber de que hay alguien que está trabajando con esa máquina. El hecho de que podamos utilizar esto no significa de que ya podamos evitar todo lo que hemos visto hasta ahora. Recuerden que las máquinas o los aparatos tienen capacidades de guardar energía, tienen condensadores o capacitores, tienen capacidad de, una vez, aunque estén apagados, lo toques y te dé descarga eléctrica. Así que hay que tener en cuenta el conjunto en completo, en global, de que se debe de cortar la energía, se debe de bloquear y etiquetar para asegurarse de que nadie vaya a activar la energía, y aparte yo debo de poder trabajar con esos dispositivos de forma segura con mis herramientas aisladas o mis aparatos de medición aislados. Tenemos kits, como están viendo aquí, hay más kits, sencillamente los kits hay varios tipos y pues con muchos dispositivos cada uno que puede que sean los que necesitemos en el momento o no. De todas formas, también hay gran multitud, aquí solo se ven los representantes, pero hay muchísimos más dispositivos, simplemente para que vean que pueden armar sus propios kits con su propio maletín, para tener su equipo completo, para trabajar seguro y volver todos los días a casa pues sanos y salvos, ¿no? Sin tener que llegar pues a lo mejor con una llamada
del hospital, de pues ven a visitarme, ¿no? Aquí tenemos también, por ejemplo, lo que son las etiquetas de uso rudo, bilingües y además también escriturables para poder marcar de tal persona con tal nombre, pues con teléfono tal, está trabajando en cierta área, ¿no? Y es la persona que tiene la llave única para poder quitar ese candado que está marcado con esta etiqueta. O sea, todo tiene que venir para que no solo se pueda bloquear, sino también acceder a la persona que le está bloqueando y que pueda desbloquear en el momento adecuado. En conjunto, hay un lema que es el de protege tu integridad física, que también protege tu trabajo, protege tus proyectos, protege tu reputación, en consecuencia, protege tu dinero, que es al final del día lo que hacemos para trabajar, y garantiza un trabajo seguro y eficiente para que tanto el cliente quede satisfecho como tú y tu familia queden satisfechos también, ¿no? Que puedan volver a casa todos los días.